No subestimemos el poder de la palabra. ¿Cuánto daño ha hecho el refranero español? Ahí queda, instaurado en el subconsciente colectivo y aflorando todavía de manera popular cuando conviene, a veces de la forma en la que uno no es demasiado consciente, pero dirigido a manipular, conducir o coartar acciones. La palabra tiene un peso profundo. Las palabras que recibimos dejan huella en nosotros, pero también la dejan las que decimos. Igual que impactan las palabras escuchadas, también las que pronunciamos pueden dejarnos sentimientos muy intensos como la culpa, el miedo, la inspiración o la motivación. De manera que no, las palabras no se las lleva el viento. Algunas incluso ni un huracán, ni un tornado, ni siquiera un lavado de cerebro. Es por ello tan importante saber aquello que vamos a decir y cómo vamos a hacerlo. Lo que para nosotros puede suponer un comentario sin importancia, la otra persona puede recibirlo como un flechazo. Si supiéramos el valor real que posee cada palabra que pronunciamos, las mediríamos una a una. Como afirman algunos grandes sabios, las palabras tienen más poder que las espadas. Una espada puede cortar, pero una palabra puede romper un corazón. Es verdad que nuestra memoria comete fallos, pero de ahí a decir que no existe, hay un largo camino. Un sendero que no está exento de importancia y que a veces es terreno fértil para aquellos que quieren quitar de encima compromisos que han adquirido con las palabras. Gracias a estos oportunistas se ha popularizado la expresión de que las palabras se las lleva el viento. Esta metáfora, en el fondo, lo que quiere decir es que aquello que se enuncia y no se escribe y se firma tiene un peso menor al que tiene una hoja caduca y amarillenta de las que caen de los árboles en otoño. Un refrán que, si se me permite, le viene como anillo al dedo tanto al político como al manipulador. Hay otro tipo de palabras que difícilmente se lleva el viento de nuestra memoria, aquellas que nos han dicho personas que apreciamos y que nos hicieron daño. Puede que entendamos que las dijeron en un momento de frustración y que después hayamos comprendido que no las sentían, pero no es tan fácil borrarlas de la memoria como el viento puede llevarse a la hoja que cae lentamente del árbol. El problema es que estas palabras quedaron registradas junto a una profunda huella emocional, y nuestra memoria no suele olvidar lo que provoca huellas profundas. Hay una excepción, que el hecho sobrepase nuestra capacidad de asimilación emocional y tape el recuerdo con una amnesia disociativa. Sin embargo, incluso con este tipo de amnesia, la persona podría tener sentimientos de rechazo hacia la persona que la hirió, aunque no sepa explicar por qué. Muchas teorías afirman que el mejor aprendizaje es aquel en el que entran en juego las emociones. De esta forma, si las palabras suscitan una profunda emoción de tristeza o dolor, es más probable que queden grabadas en nuestra memoria. De ahí quizás también venga la frase de la letra con sangre entra. Pero qué paradoja que, a veces, los mismos que aseguran que las palabras se las lleva el viento apliquen la letra con sangre entra. No hace tanto tiempo conformaban los fundamentos del ámbito educativo. Hoy en día, en otros campos, sigue vigente de forma no explícita, llamémosle sutil, disfrazada de otra cosa. En aquel entonces eran épocas del auge del conductismo, el que significaba adiestrar más que educar a los niños, de igual modo como se procede con los animales, asignándole un premio cuando la conducta era la deseada y un castigo en caso contrario. Para modificar la conducta de las personas en general, condicionamiento operante, los castigos son más eficaces que los refuerzos. Por ello, antiguamente era usual y normal azotar a un niño que actuaba de forma incorrecta, humillarlo verbalmente o usar cualquier otro tipo de castigo físico o mental. El conductismo como paradigma educativo tuvo mucho auge manteniéndose en el sistema educativo hasta el desarrollo del cognitivismo, que se centra en los procesos internos del sujeto cognoscente y su estructura mental, acentuando procesos cognitivos más complejos como el del pensamiento, la solución de problemas, el lenguaje, la formación de conceptos y el procesamiento de la información.
En los últimos tiempos se viene adoptando un enfoque más constructivista hacia el aprendizaje y la comprensión, asumiéndose que el conocimiento es una función de cómo el individuo crea significados a partir de sus propias experiencias. A pesar de ello, las palabras del refranero persisten. La clave de toda transformación educativa será quizás entender que si un adulto o un niño no aprende no es porque no sea inteligente, sino porque no le estamos hablando de la manera en que este niño aprende. De ahí la importancia de la palabra y desde luego el refranero no ayuda. Rescatamos en este punto en el boca cerrada no entran moscas, que muestra la utilidad de estar callado, pues el silencio excusa muchas necedades. En boca cerrada no entran moscas también tiene el significado implícito de decir que es mejor quedarse callado que equivocarse. Qué mal visto está en nuestra sociedad equivocarse, como si no fuera la fórmula o el camino previo al acierto. Que es recomendable pensar antes de hablar, que es preferible observar antes de actuar, y está muy bien ser observador y reflexivo, pero invita claramente, y no solo en el ámbito educativo, a no preguntar si tienes dudas, a no aportar si tienes ideas, y lo que es peor, a no defender lo que es propuesto, expuesto o atacado. Y de la mosca al gato. La curiosidad mató al gato es una de las expresiones más conocidas y es utilizada para indicar a alguien que no hay que saber más de lo que se debe y no hay que traspasar ciertos límites. Se emplea cuando alguien se interesa demasiado por conocer todos los detalles de un tema. De nuevo, y más allá del campo educativo, ¿dónde vamos a llegar si no es con curiosidad? ¿Quién va a atreverse a asomar la cabeza o simplemente a preguntar con frases como esta? Otra forma de derribo al explorador, a quien se atreva a preguntarse algo más allá, en definitiva, al curioso libre pensador. Y del gato al pájaro. Más vale pájaro en mano que ciento volando. O confórmate con lo que tienes, o no tendrás nada y serás feliz. O un mundo feliz. O más vale malo conocido que bueno por conocer. Este refrán pretende enseñar al individuo que más vale lo que está seguro, a pesar de tener menos valor, que algo que es mejor pero no es seguro, que puede ser apenas una mera hipótesis de un modo que desaconseja cambiar lo cierto por lo incierto, o la invitación-obligación a quedarte en tu zona de confort, aunque muchas veces no es confortable, simplemente conocida o familiar. Imaginaos que aplicamos esta premisa a la ciencia, desaparecería. Este paradigma del conformismo y del riesgo cero es una coacción directa a cualquier tipo de evolución. Más vale pájaro en mano que ciento volando. Es un refrán español que proviene del proverbio latino Stavis in dextra, melior quam quator extra, que significa mejor haber en la mano diestra que 4 fuera de ella. O sea, originalmente eran 4 pájaros en la mano diestra, pero aquí vemos que van a ponernos 100. Por todo lo grande, a ver si de paso conseguimos que nadie levante la vista. Quizás no sea tan difícil conducirnos, no sea tan difícil conseguir que nadie levante la vista. El ser humano tiene un gran apego a esa zona que llamamos, de forma confusa, zona de confort. Es quizá por ello que muchos de estos refranes sigan vigentes no solo en su uso verbal, también en aplicación. En psicología, la zona de confort se refiere a un estado mental donde la persona utiliza conductas de evitación del miedo y ansiedad, y todo ello en su vida diaria, utilizando un comportamiento rutinario para conseguir un rendimiento constante sin asumir ningún riesgo, es decir, con el piloto automático. Es evidente que a muchos les conviene desde tiempos remotos mantenernos en piloto automático y además, encima, productivos y con rendimiento constante, y escépticos, a ser posible. Esto nos lleva a otro refrán. Es el piensa mal y acertarás. Todos hemos escuchado alguna vez ese viejo y ominoso aforismo de piensa mal y acertarás, que podemos considerar como una especie de principio fundacional o un pilar sustentador del pesimismo más intuitivo y primario. Pensar mal supone un ejercicio gratuito de autodefensa, una pérdida de energías perfectamente soslayable, utilizando otro refrán recurrente, ponerse la venda antes de que surja la herida.
Los usuarios del aforismo referido suelen ser individuos con comportamientos y reacciones guiados por la desconfianza, además de por una actitud cautelosa y preventiva. Se muestran vigilantes, observadores, en continua alerta, escasamente expresivos salvo cuando están destilando hostilidad, frecuentemente sarcásticos y a menudo muy obstinados. Cabe reseñar que la desconfianza es una justa medida como procedimiento expeditivo e inmediato de autoprotección. No debe considerarse como un factor negativo por antonomasia, pero nos permite a veces preservarnos de peligros concretos y habituales. Sin embargo, no es lo mismo que una persona recele de manera puntual y ocasional ante una situación en la cual se ponen en funcionamiento sus indicadores instintivos del peligro, que de forma cotidiana llegue a suponer que hasta los más allegados traman y conspiran en su contra. Como en casi todo, deberían existir grados permisibles en la prevención y el recelo, pero cuando un individuo llega al extremo de su piensa mal y acertarás, incluyendo en su aplicación a su entorno más cercano, pareja, hijos, familiares próximos o amigos, acaba logrando que su convivencia diaria sea un infierno insuperable en medio de reproches, protestas y velada animosidad. Tras el dique contentivo y defensivo del refrán, se esconde una persona con una necesidad acuciante de controlar su entorno vital y unos elevados niveles de inseguridad y desconfianza, además de comportar una baja autoestima y una gran dificultad para integrarse en un grupo afectivo de referencia. Si uno no quiere equivocarse, debe tener mala opinión de los demás. Este sería uno de los mayores obstáculos para el desarrollo emocional del individuo, para el amor en cualquiera de sus expresiones, y además esto conducirá al individuo al más vale solo que mal acompañado, y probablemente, si no está solo, a amores queridos han de ser reñidos o quien bien te quiere te hará llorar, premisas que te dejarían atrapado en la zona de confort, ese espacio personal compuesto de estrategias y actitudes que utilizamos a menudo y con las que nos sentimos confortables, instalándose en nuestra manera de actuar porque nos sentimos seguros. Es una zona que solo abarca lo conocido, ese ambiente donde estamos a gusto y nos hace sentir seguros, porque todo está bajo nuestro control. En apariencia, claro, porque casi nada se puede controlar. Pero la pasividad y la rutina provoca apatía y vacío existencial, impidiendo el crecimiento personal al renunciar a tomar iniciativas que ensanchen los límites de esa zona, incluida la iniciativa a conectar. El bienestar que se siente no es producto de la satisfacción o de la realización, sino de la ausencia de emociones negativas, como la incertidumbre o la inseguridad, al refugiarnos en nuestro entorno conocido. La zona de confort es, a mi modo de entender, lo opuesto al hogar, aunque parezca contradictorio. Pero, como se suele decir, permitidme la reticencia, a buen entendedor, pocas palabras bastan.